Amigas y amigos, la República está en vilo, México está en peligro. La nueva mafia en el poder, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, está intentando transformar todo nuestro diseño constitucional para concentrar el poder en una sola persona. Estamos viendo cómo no le bastó intervenir ilegal e ilegítimamente en la elección presidencial, cómo utilizaron los recursos públicos y privados para tener una profunda elección inequitativa, cómo usaron los programas sociales para condicionar el voto en clientelas a favor de su partido, cómo se ligaron incluso a la delincuencia organizada en amplias zonas del país. Si eso no hubiera sido suficiente, lograron que el Instituto Nacional Electoral les diera una mayoría calificada que no obtuvieron en las urnas y le robaron votos y escaños a las minorías de este país. Y en el Senado, que no lo habían obtenido, amenazaron, compraron a senadores para obtener la mayoría calificada que tampoco tenían en el Senado de la República. Estamos viendo las peores prácticas, estamos viendo los peores métodos para doblar a la oposición. Pero amigas y amigos, al mismo tiempo hay resistencia en la sociedad civil. Los trabajadores del Poder Judicial, los jueces, los magistrados, los ministros están dando la batalla. Los estudiantes de las universidades públicas y privadas y amplios segmentos de la sociedad civil se han estado movilizando en estos días tan oscuros de la República, no han bajado la bandera, no han bajado la guardia. En los próximos días la Corte conocerá y resolverá sobre los amparos, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que están presentando diversos sujetos de derecho. Y estoy seguro, se los digo con esta seguridad, que si la Corte actúa con probidad, se va a echar para abajo la reforma al Poder Judicial. Estemos atentos, esta lucha no ha terminado y falta la penúltima batalla, que es la batalla en la Suprema Corte de Justicia, donde tenemos toda la razón y la Corte todavía puede actuar. Pero ellos en contrapartida han endurecido su actuación. Nos enteramos de que han amurallado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que personajes que encabezan estas dos cámaras han decidido que no puede estar ningún ciudadano en estas deliberaciones de lo que es la representación popular. La vergüenza caerá en las cabezas de estos legisladores y de toda su familia por muchísimos años. Es una vergüenza lo que están haciendo. Están tratando de intimidarnos, están sacando vallas, están sacando granaderos, están sacando amenazas. Pero en el Frente Cívico hemos decidido dar la batalla, los vamos a enfrentar. Dijimos con anterioridad, y hoy lo ratificamos, nos vamos a movilizar el 1 de octubre. A pesar de todo lo que están haciendo, a pesar de todas sus amenazas. Advertimos que nuestras movilizaciones serán pacíficas, que rechazamos la violencia y que vamos a ejercer nuestros derechos constitucionales, a los cuales no tenemos que pedirle permiso a nadie, y menos a gente tan inmoral como la que está al frente hoy de las cámaras y del Poder Ejecutivo. Estén atentos porque estamos en diálogo, en consultas con otras organizaciones. Queremos hacer la movilización lo más unitaria posible, lo más pacífica posible, lo más cuidada posible. Pero no tengan duda de que nos vamos a manifestar el próximo martes, 1 de octubre, lo vamos a hacer. Iremos los que estamos indignados con este asalto a la democracia, a las instituciones y a nuestra república. Nos da vergüenza que los que se montaron en Ayotzinapa
hoy agredan a los padres de familia de los 43. Nos da vergüenza que los que dijeron que luchaban por las libertades de los estudiantes hoy hostiguen a los estudiantes que salen a manifestarse. Nos da vergüenza que los que decían que venían de la democracia quieran terminar con la democracia. Ellos ya cambiaron, nosotros no. Y por esa razón vamos a seguir en esta batalla. Puede ser corta, seguramente será larga, pero estamos listos para afrontarla. Amigas y amigos, nos vemos el 1 de octubre. Esperen las indicaciones precisas que daremos. Ojalá los demócratas de México, y no solamente los miembros del Frente Cívico Nacional, salgamos a decir: la resistencia existe, la ciudadanía existe, somos millones los que no pensamos como ustedes y somos millones los que vamos a seguir dando la lucha como la hemos dado durante tantos años. No nos van a doblar, no nos vamos a rendir. Hoy los diputados del PAN presentamos un amparo en contra de la reforma judicial. Estamos argumentando todos los vicios durante la sesión, además de que algunos diputados no pudimos tener ni voz ni voto durante la discusión del dictamen en comisiones. Esperaremos a lo que resuelva el Poder Judicial respecto a estos amparos, en defensa pues del debido proceso parlamentario, legislativo, y evidentemente en defensa de los derechos de nuestra República. Estamos defendiendo nuestra República. Gracias, presidente. Escuché con atención el documento ya deslactosado que nos leyó. Decirle que como compañera política me solidarizo por la agresión que vivió. Decirle que en la política muchos hemos vivido agresiones, pero creo que tenemos que aprender a entender que estos son gajes del oficio. Mire, en esta semana el presidente de la República recibió una inadmisible agresión. ¿Y sabe qué dijo en su mañanera? Dijo que no había problema, porque creo que el presidente, a diferencia de usted, entiende que él no es la víctima de este país. Nosotros los políticos no somos las víctimas, ni usted, ni Loreta, ni el presidente, ni ninguno de los que estamos aquí. Somos más bien los responsables de las tragedias que pasan todos los días. Nuestra solidaridad máxima debe de ser para con el pueblo, para con la gente que todos los días vive de un secuestro, de una extorsión, de un homicidio. Es para ellos para quienes debemos de destinar nuestro tiempo, nuestra inteligencia y nuestra capacidad. En ese sentido, yo convoco a que nos enfoquemos a lo que es realmente importante: legislar por el bien y la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. Es para ellos mi principal solidaridad. Es cuanto, presidente. Quiero hacer una relatoría de la violencia vivida por una servidora el día 10 de septiembre en la antigua sede del Senado, cuando tomamos la tribuna, como ustedes muchas veces, los miembros de la 4T, lo han hecho. Exactamente igual. Yo subí a ejercer mis derechos políticos con libertad de expresión y las compañeras senadoras de la 4T me violentaron en ese momento y digitalmente después con memes y burlas y cuentas afines de la 4T. Y aquí quiero hacer un reclamo al presidente de la mesa directiva, que se queja de un acto de discriminación y está en su derecho. Lo incongruente es que usted también me violentó cuando lo entrevistan en redes sociales y se burla dando a entender que me lo merezco por subir a tribuna a manifestarme. Por si el presidente de la mesa directiva no se dio cuenta, ahí estaban también sus compañeras de su movimiento, Juanita Guerra y Edith López, que con toda intención me jalonearon hasta romper mi blusa, exponiendo mi cuerpo, como se puede ver en el video que todos ustedes se encargaron de viralizar. Ahora utiliza usted su posición como presidente de la mesa directiva, haciéndose la víctima de una polarización que su propio movimiento promueve entre todos los mexicanos. Y seamos congruentes, usted se dice plebeyo, pero los plebeyos, déjeme decirle, no salen de Polanco y de Palacio de Hierro lleno de bolsas de compras y menos están en una sala VIP de los aeropuertos. Le exijo que represente al Senado con dignidad,
respeto y honor. Y a mis violentadoras, que paren, porque yo me puedo parar aquí y denunciarlas aquí, porque puedo hacerlo. Pero el mensaje que están mandando y enviando a millones de mujeres que sufren violencia es que es totalmente normal y válido y que las mujeres tenemos que aguantar. Lo que les informo hoy Le pido termine es que las su mujeres intervención, ya no vamos a aguantar. Campuzano González. Esto se acabó aquí, hoy. Es todo, presidente. Senadora Andrea Chávez, usted ya rompió el récord como blanco de burlas e indignación porque no sabe ni en qué país vive por su incoherente y absurda defensa de la militarización. Esa senadora Chávez que antes le daba asco y ahora le apetece condimentada por su ambición de poder. ¿Cómo se atreve usted a minimizar con su ligereza el dolor y la angustia de las familias? Ya está grandecita, senadora Chávez. Deje la cobardía y defienda la vida de las personas tanto como defiende a una jirafa. Para justificar el abandono de un modelo de seguridad democrática, de seguridad ciudadana, negando sistemáticamente que elementos de las Fuerzas Armadas también han cometido violaciones graves. Y por la sencilla razón que expresé el día de ayer en comisiones. A ver, nuestras Fuerzas Armadas están entrenadas, muy bien entrenadas, para ser letales. Esa es su función. Pero de ninguna manera cabe esto en, o de eso se trata, la seguridad ciudadana. Tan solo antier, en Culiacán, abatieron al abogado Juan Carlos Sánchez Palacios, porque lo confundieron con un sicario, mientras él simplemente intentaba proteger a su familia. 5 jóvenes fueron acribillados en febrero de 2023 en Nuevo Laredo por soldados. El asesinato de la niña de 5 años, Heidi Pérez, en septiembre de 2022, cuando militares en un retén dispararon contra el vehículo en el que viajaba su familia y se dirigían hacia un hospital. Estos no son incidentes aislados, son el reflejo de un sistema militarizado que ha actuado con impunidad. Igualmente existen casos de abuso y de impunidad por parte de militares que están bien documentados y que no pueden ser negados, como los 27 casos en Nuevo Laredo de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales en el 2018, de una familia asesinada en el fuego cruzado en Tamaulipas también en el 2018, el abuso de uso de la fuerza en Nuevo Laredo en el 2020, un civil asesinado en Tabasco en marzo de 2023, 3 personas más en Nuevo Laredo en abril de 2023. Y no puedo dejar de mencionar, como un homenaje a su memoria, que el 19 de marzo del 2010, los estudiantes de excelencia Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo del Tecnológico de Monterrey fueron privados de la vida por elementos del ejército, y que la justicia para ellos, la justicia para su familia, la justicia para la sociedad sigue siendo una exigencia, porque la impunidad permea antes como permea ahora. Independientemente del color político, cuando se trata de proteger con fuero militar a quien... Y ha sido parte del problema. En el sexenio que concluye, la oposición le dio el voto de confianza a López Obrador. Aprobamos la Guardia Nacional y la aprobamos con 2 requisitos fundamentales. El primero, que el mando fuera civil. Incumplieron, violentaron la Constitución y pusieron ahí de inmediato a un militar, cuando la Constitución establecía que tenía que ser civil. Segundo, que fuera una temporalidad por 5 años. Y nunca vimos ninguna acción para hacer una Guardia Nacional civil, sino todo lo contrario. Uniformados de nuestras Fuerzas Armadas de Guardia Nacional, siendo completamente violatorio al mandato constitucional. Y por eso hay que decirles, amigas y amigos, la estrategia de seguridad, incluida la Guardia Nacional,
fue un rotundo fracaso, porque la Guardia Nacional tiene la orden de andar paseando, pero no de actuar. La Guardia Nacional solo anda transitando, pero no opera. Hoy las carreteras de México están más inseguras que nunca. No se puede circular ya, ni siquiera a horarios del día. Esto es inaceptable. Desaparecieron con todo y sus errores a la Policía Federal, pero mínimo teníamos alguna seguridad. En este caso se trató de una serie de minutas apilada una tras otra que no da cuenta de ninguna acción de gobierno que se pueda defender ante esta soberanía. Se habla, en todo caso, de conceptos vacuos. Se dice que nuestro país ha desarrollado un liderazgo mirando hacia el sur. Y les preguntaría yo, ¿un liderazgo en qué? ¿Liderazgo en la promoción de derechos humanos? ¿Un liderazgo en transferencia tecnológica? ¿Un liderazgo en diplomacia cultural? No, ciertamente ninguna de estas materias ha distinguido a nuestro país a lo largo de estos años. En el documento también se dice que nuestro país ha impulsado el valor de la paz. ¿Paz en dónde? ¿Paz cómo? Porque la verdad es que hay que decir que nuestro gobierno ha sido omiso ante el genocidio de nuestros días, uno ante el que cualquier persona que se diga no solamente decente, sino con un mínimo de humanidad tendría que pronunciarse. Y me refiero desde luego al genocidio en Gaza. Prefieren mantenerse leales a sectores de interés a los que les molestaría un pronunciamiento del gobierno mexicano que defender a la humanidad. Y les pregunto entonces, ¿de qué humanismo estamos hablando cuando se repite aquí una y otra vez que humanismo mexicano? Eso es inhumanidad y es a conveniencia, nada de humanismo y ningún sello nacional. En este informe o pseudoinforme, en esta serie de minutas apiladas, se habla también de entendimiento mutuo. Y ya ha hablado aquí mi compañera Vania sobre el caso de Argentina. Se ha hablado también de prosperidad compartida y se presumen como ejemplos. La izquierda siempre ha peleado en contra de la militarización. Por eso es inevitable preguntarles a mis compañeras, compañeros, con los que nos hemos conocido luchando desde la izquierda, por favor, ¿qué les pasó? ¿En qué momento cambiaron de opinión? ¿En qué momento dejaron de considerar al ejército en las calles como una militarización? Esta inminente militarización que hoy nos están proponiendo, ustedes lo saben, vulnera las garantías individuales, sobre todo de aquellos territorios en donde hay mayor criminalidad. Datos ya los hemos dado aquí. La ONU recientemente ha señalado que la militarización de la seguridad pública que hoy se está proponiendo en nuestro país va a poner en riesgo también la democracia aquí en México. Presidente, conforme el registro en el sistema electrónico se emitieron 86 votos a favor, 42 en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen. Hay mayoría calificada. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma de la Guardia Nacional. Asimismo, en lo particular, lo no reservado. Procederemos
a desahogar las reservas. Informo a la Asamblea. ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita mi partido? Que los jueces utilicen ese poder, pero a mi favor. Entonces, esa es la combinación perfecta. Jueces con mucho poder políticamente manejados. Jueces cuyo poder lo entiendan como delegación del soberano, como concesión del partido, y que sean serviles, que respeten la letra cuando el poder le conviene y que la trasciendan en nombre de los principios cuando al poder beneficia. Y con esto ya la invención se volvió absolutamente diabólica, porque ¿importa quiénes son los 7 y quiénes son los 5? Si los 7 son de los nuestros, viva el Poder Judicial, y si los 7 son de los otros, abajo el Poder Judicial. Si eso es lo que nos importa, nosotros no creemos en el Estado de Derecho y nosotros no creemos la Constitución. Y cuando limitamos la interpretación de la Constitución, no es para defender a la Constitución, es para beneficiarnos a nosotros. Y por eso no podemos hacer juez a cualquiera. Fíjense qué curioso. Si los jueces no pueden interpretar, para juez vale cualquiera. En el siglo XIX no eran muy fuertes las exigencias para ser juez, porque decían, no, que decida al pie de la letra y con que sepa leer, ya conoce la letra. Bueno, de aquellos polvos vienen estos lodos, también, ¿no? Si pensamos que la separación de poderes, la independencia judicial, la inamovilidad de los jueces, la imparcialidad judicial y el criterio técnico dentro de los márgenes de la norma es un inconveniente, hablemoslo, pero llamemos las cosas por su nombre. Señor presidente López Obrador, estamos a días de que termine su mandato y por ello quiero hacerle llegar este mensaje que espero escuche y espero que también escuchen muchos de mis compatriotas. En el 2018 hubo muchos factores para que usted llegara a la presidencia, pero hubo 2 de mucha importancia, 2 en los cuales usted hizo promesas muy agresivas. Por un lado estaba el hartazgo a la violencia, a la inseguridad, al crimen organizado, a los homicidios dolosos. Por el otro lado estaba el hartazgo a la corrupción. Sobre la violencia y sobre los homicidios dolosos hizo usted promesas fuertes. En una entrevista con Azucena Oresti, usted afirmó que su meta era entregar el sexenio con menos de la mitad de los homicidios dolosos que sucedieron bajo el sexenio anterior, es decir, bajo Peña Nieto. ¿Lo cumplió? No. Lo triste es que con el pretexto de la seguridad pública, usted ha ido militarizando al país. Hoy cuenta con más de 3 veces la cantidad de elementos en la Guardia Nacional de los que llegó a tener la Policía Federal. Y sin embargo, sus resultados son peores. Usted entrega el sexenio con prácticamente 200,000 homicidios dolosos, más que ninguna administración anterior, a pesar de tener mayores fuerzas, porque no las usa adecuadamente. Este es el sexenio más violento, más sangriento de la historia moderna de México. Por otro lado está el tema de la corrupción, donde también hizo una promesa enorme, no cualquier promesa. En una entrevista con Jorge Ramos, usted afirmó que usted no iba a reducir la corrupción, no la iba a mantener a raya, sino que iba a acabar con ella de tajo, a erradicarla. Una promesa muy agresiva, ¿no? ¿La cumplió? No. La corrupción no solamente todavía existe, hubo corrupción bajo su administración. Usted solo acepta el caso de Segalmex porque no puede tapar el sol con un dedo, pero está lejos de ser el único caso. De hecho, déjeme contarle y recordarle a la gente algunas cosas que usted prometió hacer y que hizo totalmente lo contrario. Promesas que no cumplió. Número 1.
Como candidato, usted dijo que prohibiría las adjudicaciones directas. Y es más, para recordárselo a la gente, voy a poner en los comentarios un enlace al Plan Nacional de Desarrollo, su Plan Nacional de Desarrollo, donde en la sección de anticorrupción usted puso claramente que quedarían prohibidas las adjudicaciones directas. Las adjudicaciones directas en realidad deben ser utilizadas en casos excepcionales. Sin embargo, en su administración no solo no cumplió la promesa de prohibirlas, las volvió el método favorito de su administración. Las llevó a un nivel de abuso nunca antes visto. Prácticamente 8 de cada 10 contratos y compras de su gobierno se han hecho por adjudicación directa. ¿Es una adjudicación directa sinónimo de corrupción? No. Pero a mayor abuso, mayores las posibilidades de que haya casos de corrupción. Se aumenta lo que se llama el índice de riesgo de corrupción. Dejaré un enlace para hablar de eso también. Total, no solo no cumplió con su promesa de prohibirlas, las facilitó, las favoreció y las hizo el método favorito de su administración. Número 2, los sobrecostos. Como candidato, usted dijo que los sobrecostos estaban asociados directamente con la corrupción y que por ello, si usted llegaba a la presidencia, prohibiría aumentar el costo de las obras de infraestructura, que prohibiría los sobrecostos. Voy a dejar un enlace a una de las tantas fuentes donde se puede verificar esa promesa. ¿La cumplió? ¿Prohibió los sobrecostos de obra pública? No. De hecho, lejos de ello, los sobrecostos son una de las características, una de las firmas de la casa de su administración. Ha habido tremendos sobrecostos. ¿Es un sobrecosto sinónimo de corrupción? No necesariamente. Tal vez aumenta el precio de materiales o hubo algún imprevisto, un desastre natural que hace que se tenga que invertir más en un proyecto. Puede haber razones válidas y justificables para cierto nivel de sobrecosto. Pero entre más grande es el sobrecosto, mayor es la importancia de meterse a revisar y buscar cuáles fueron las fuentes de ese sobrecosto. Si hubo irregularidades, si hubo abuso de adjudicaciones directas, si se compró a sobrecosto materiales, en fin, si se contrataron compañías que no tenían experiencia o que ni siquiera estaban en el ramo para hacer ciertas cosas. Y esto me lleva al punto número 3. Usted prometió el gobierno más honesto y transparente de la historia. ¿Lo cumplió? No. De hecho, mientras usted en las mañanas presumía de transparencia, por el otro lado, reservaba información. Comenzando por aquellos proyectos de grandes sobrecostos, con mayores irregularidades. Es decir, no solo facilitó los mecanismos, como las adjudicaciones directas para el abuso, no solo toleró los sobrecostos que prometió prohibir, sino que encubrió cualquier cosa que pueda suceder adentro de esos proyectos reservando información. Y no reservó información solo en esos proyectos. Recordemos que a final de 2021, usted publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para nombrar prácticamente todo tipo de obra ejecutada por su gobierno como de seguridad nacional, lo cual le facilitaría acelerar los proyectos, comenzarlos con permisos express, sin tener los estudios adecuados, pero sobre todo le facilitaría clasificar la información como confidencial, como de seguridad nacional y darle la vuelta a la transparencia, cubrir todo con una capa de opacidad. Prometió transparencia, pero luchó contra ella. Intentó reservar todo tipo de información. De hecho, durante su administración, se llevó a cabo el mayor número de negativas de información de la historia, de cualquier administración. Un número récord.
y peleó usted contra el instituto encargado de procurar la transparencia, contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Comenzó por mentirle a la gente, por demonizarlo, diciéndole mentiras sobre sus funciones, sus atributos, sus obligaciones. Le decía usted a la gente, es que investigue el INAI. No es su función investigar. Que denuncie el INAI. No es su función denunciar. ¿Por qué no hace pública la información de lo que gana Loret de Mola, el INAI? No solo porque no es su función, sino porque eso sería violar la ley. Porque va totalmente en contra de su misión, de una de sus misiones. Por un lado está procurar la transparencia y el acceso a la información de sujetos obligados, de organismos, instituciones de gobierno. Y por otro está el de proteger los datos personales en manos de sujetos obligados como usted, en manos del gobierno. Le pedía a usted un ilícito. Es más, cuando usted violó la ley, que lo hizo más de una vez, haciendo pública información en su posesión, algo contra la ley, el INAI le dijo al órgano interno de control OIC de presidencia, le instruyó para que determinase una sanción y se la aplicase a usted. No sucedió. No sucedió. Es decir, usted violó la ley y se quedó sin sanción. Eso quiere decir impunidad, que usted también prohibió o dijo que iba a prohibir, que no iba a permitir en su administración. Pero no solo demonizó al INAI, le redujo presupuesto y lo más vil, más ruin, lo más triste es que usted boicoteó al INAI en combinación con Adán Augusto y sus senadores del oficialismo. Se negaron a nombrar los consejeros faltantes para que no pudieran sesionar. ¿Para que no pudieran sesionar? ¿Para qué? Para resolver las negativas de información de su gobierno. Y además, cuando usted le preguntó a Adán Augusto qué sucedería si no se nombraban, y él le dijo que el INAI se iba a quedar sin poder sesionar, usted lo celebró. Usted dijo que estaban en el mundo ideal. ¿Por qué habría alguien que supuestamente quería dar a los mexicanos el gobierno más honesto y más transparente, celebrar que el instituto que procura la transparencia no pudiera hacer su trabajo para exigir la información a la que tenemos derecho los mexicanos y que sus organismos deberían haber proporcionado? Así es que, ¿cumplió usted con dar un gobierno honesto y transparente? No lo hizo. Otra promesa que usted hizo fue la de encarcelar a los corruptos. Usted prometió encarcelar a los corruptos, incluyendo a expresidentes, pero encarcelar a los corruptos en general. A 6 años, o casi 6 años, prácticamente no ha metido usted a nadie a la cárcel a cumplir sentencias condenatorias por actos de corrupción a nivel federal. A nivel federal, la Fiscalía Anticorrupción es la encargada de eso. Y en prácticamente 6 años ha logrado un número de sentencias condenatorias ridículo, pequeñísimo. Prácticamente lo podía contar con los dedos de la mano. Voy a dejar un enlace también en los comentarios para que vean la información. Y para aquellos que digan, entonces la Fiscalía Anticorrupción no ha servido, es culpa del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que recordar que la Fiscalía Especializada Anticorrupción, que maneja sus casos a nivel federal, es parte del Poder Ejecutivo. Es decir, señor presidente, está bajo usted. Usted no le dio ni los recursos ni las instrucciones para que pudiera trabajar lo más rápido posible y en verdad hacer justicia
y llevar a más gente corrupta a cumplir sentencias condenatorias en la cárcel y a recuperar recursos. También voy a dejar otro enlace sobre eso aquí en los comentarios. Así que cumplió esa promesa de meter a los corruptos a la cárcel. Realmente no. Realmente no. Es más, usted prometió meter a los expresidentes a la cárcel, enjuiciarlos. Y van a decir, pero hubo una consulta. No. La mayor parte de la gente no se dio cuenta o no se acuerda de que usted como candidato prometió enjuiciarlos, prometió meter a los corruptos a la cárcel para ganar el voto de la gente. Y una vez que tuvo ese voto en la bolsa y que se volvió presidente electo, cambió de parecer. Traicionó a aquellos que le dieron su voto creyendo que usted iba a enjuiciar expresidentes y a meter corruptos a la cárcel. En una entrevista en noviembre de 2018, antes de que usted tomara el poder, cuando ya tenía el voto de la gente en la bolsa, le dijo a Ciro que usted no era vengativo, que mejor borrón y cuenta nueva, que no iba a hacer cargos contra ningún expresidente, que no había que enlodarse, traicionando a todos los que votaron por usted por esa razón. Ciro se lo hizo ver. Le dijo que usted iba a decepcionar a quienes votaron por usted por ese motivo. ¿Y qué respondió usted? Dijo, me vale. Así lo dijo, me vale. Al que no lo crea, también dejó aquí un enlace a la entrevista. Ese momento fue un momento de traición, un momento donde sus seguidores que votaron por usted por esta razón deberían haberse decepcionado y sentirse ofendidos por esa traición. Meses después, mucho tiempo después, vino la consulta popular para enjuiciar a los presidentes. Misma que fue un engaño, porque usted ha utilizado las consultas populares para hacer lo que ya había decidido hacer y no hacer lo que había decidido no hacer. Y así como en el caso de la consulta de Texcoco, con tan solo 1,000 casillas y el 1% de participación del listado de votantes y alrededor del 65% me parece de la gente que dijo que sí, que había que cancelar Texcoco, usted dijo, wow, el pueblo sabio ha decidido. Sin embargo, en la consulta popular, donde hubo casi 7 veces ese nivel de participación, 50,000 casillas, 7.11% del listado votó. Y más del 95% de la gente dijo, sí, hay que enjuiciarlos. Usted dijo, ups, no alcanzó el 40% mínimo de participación, que por cierto, no se podía alcanzar numéricamente, puesto que usted negó recursos para que se pusieran más casillas. Se instalaron alrededor de 50,000, pero hay que tomar en cuenta que en las elecciones presidenciales se instalaron como 150,000 para que se lograra una participación de aproximadamente 60%, poco más del 60% de la gente en el listado nominal. En fin, la verdad es que usted traicionó su promesa en cuanto logró el voto de los ciudadanos. Podría yo seguir, lo dejo aquí, pero a usted le digo, y usted lo sabe, que su lucha anticorrupción fue una farsa, un engaño, una mentira. Invito a Vilchis a que desmienta todas y cada una de mis afirmaciones en este video. Todavía le queda una sesión este miércoles para hacerlo. Invito a mis compatriotas que vean este video, que comprueben la información, a que lo compartan con otros. Señor presidente, tarde o temprano los mexicanos se van a dar cuenta de que su lucha anticorrupción fue un engaño, de que usted engañó a muchísimos durante 6 años. Compatriotas, si alguno de ustedes abre los ojos y se da cuenta de ese engaño, no se enoje conmigo por decirlo. Enójense con quien los engañó. Y mi último mensaje, exijan a la presidenta entrante que lleve a cabo una verdadera lucha anticorrupción. Que toda esa información que López Obrador reservó, la libere.
que la abra a la gente, que no desaparezca el Instituto Nacional de Acceso a la Información como organismo autónomo, que lo solidifique y que permita el acceso a toda la información necesaria para que revisemos todo lo que tenemos derecho a revisar. En fin, compatriotas, les dejo este mensaje, señor presidente, hasta nunca.